a iniciar nuestro curso, nuestro Congreso Internacional de Perfilación Criminal. La investigación de delitos contra las personas, la salud y las personas, la vida y la salud, homicidios seriales complejos por motivos fútiles e innobles. Una tarde excelente vamos a tener hoy. Vamos a tener unas participaciones de primera por parte de unos ponentes extraordinarios. Algunos ya los vimos ayer. Así es. Y nos dejaron realmente con muchas ganas de volverlos a ver hoy. Así es, así es. Hoy vamos a iniciar con el comisario John Tovar. ¿Quién es el comisario John Tovar? Pedro Montoya. Además de haber sido un excelente pesquisa, un hombre con muchísima experiencia en estas cuestiones policiales, el comisario John Tovar es un abogado venezolano que en el año 2016 obtuvo un diplomado máster en seguridad integral. En el año 2017 un diplomado en ciencias forenses y criminalísticas y también un diplomado en seguridad integral en la Universidad Católica Andrés Bello y una maestría en criminalística en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. En el año 2004 obtuvo un diplomado en antibioterrorismo. Qué importante esto, antibioterrorismo. En el 2004 asumió como técnico superior universitario en ciencias policiales. Fue jefe del bloque de búsqueda y aprehensión del CICPC, la compañía, el cuerpo de seguridad de Venezuela en investigaciones penales y criminalísticas. Un hombre realmente con una gran experiencia en este tipo de actuaciones a nivel policial. Y bueno, hoy lo vamos a tener disertando sobre temas sumamente interesantes, Duri. Vamos a tener el placer de oírlo en el día de hoy. La ponencia que le corresponde al comisario John Tovar esta tarde, iniciando nuestro congreso, es importancia de la criminalística identificativa comparativa en la resolución de los delitos, proceso de investigación compleja. Estamos a la espera de que el comisario John Tovar active su cámara para que demos inicio a este Congreso Internacional de Perfilación Criminal. Adelante, John, las cámaras son tuyas, cuando quieras. Ya lo tenemos en pantalla. Excelente. Bueno, en este Congreso Internacional de Perfilación Criminal, organizado por el convenio CCFA CAICIA, quiero darle las gracias nuevamente a todos los participantes, a todos los que nos están brindando esa oportunidad de estar con ustedes. Bueno, aquí vamos a hablar de lo que es la criminalística identificativa comparativa en la resolución de los delitos, ya que esto es realmente un sistema. Cuando trabajamos en un sitio de suceso, los investigadores que son competentes para estar en un sitio y procesar esa evidencia que vamos a buscar y a conseguir, y luego vamos a hacer ciertas experticias por parte de los criminalistas, tanto de campo como de laboratorio, para llegar a la verdad de lo que sucedió. Entonces, vamos a ver durante estos minutos qué es esta criminalística. Y tenemos que comenzar por dar una definición de criminalística muy acertada de nuestro amigo Wilmer Ruiz, que dice así: es una ciencia natural penal multidisciplinaria que aporta los procedimientos técnicos y científicos a la investigación penal, la cual coadyuva al esclarecimiento de los hechos de identificación de los autores o partícipes. ¿Por qué es una ciencia natural? Bueno, porque tiene un método propio también y es multidisciplinaria porque se afianza, se apalanca en otras ciencias. Y en esto para ayudar a un sistema de administración de justicia, tratando de esclarecer, llevar a la verdad y buscar la identidad de esas personas, tanto de las víctimas como los autores o participan en un hecho de carácter delictivo. Esto es la criminalística. ¿Cuáles son sus características? Bueno, acá para que quiero aclarar que muchas personas, muchos autores hablan de la criminalística, dicen que es una disciplina, otros dicen que es una ciencia. Bueno, vamos a definirlo aquí en este congreso qué es realmente. Toda área del conocimiento humano, para poder tener la calificación de ciencia y dejar de ser empírica, de aprender esos métodos que desde hace siglos atrás lo venimos haciendo así, porque así se hacían. No, hoy en día se debe tener un método propio, sin importar que dicho objeto lo comparta con otra ciencia o con otra disciplina. Bueno, y aquí vamos a enumerar las características de la criminalística como ciencia.
Evidentemente, el primero es el carácter científico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ciencia, en la actualidad sigue unos métodos experimental y lo ha desarrollado propio para esta ciencia en pro de la administración de justicia. Es reconstructiva, tiene un carácter fundamental de la ciencia y el fin último de la criminalística es establecer cómo sucedieron los hechos. La ciencia lo que persigue es reconstruir el hecho criminal sucedido en el pasado, evidentemente, en la actualidad, para que puedan tomar decisiones en cuanto a la libertad, la imputación y un proceso penal. Es lógica, porque se puede llegar a la resolución de un asunto, de un problema, simplemente por el razonamiento, sin aplicar un método experimental. Muy bien, solo por deducción, o sea, aplicando la lógica. Y es auxiliar de la Administración de Justicia porque a través de su análisis, sus experticias, sus actuaciones, esos conocimientos van a ser utilizados para apoyar decisiones de carácter judicial, y no solamente judicial de la parte jurídica, sino material laboral e inclusive accidentes laborales, y mucho que está sucediendo aquí en Venezuela es la verificación de paternidad por temas de manutención de niños y adolescentes. Entonces, la criminalística a través de sus exámenes y su experticia de ADN está apoyando mucho en Venezuela, específicamente, puedo hablar de acá, este tipo de temas. Es autónoma, porque ya le dije que una ciencia, para dejar de ser empírica, debe tener objetivos y métodos propios, y la criminalística lo tiene. Es comparativa, son necesarios estudios previos estandarizados para la orientación sobre cómo se van a analizar determinados resultados, y esto va a ser va a arrojar como un resultado final la comparación con otros elementos. Es metódica, aplica procedimientos organizados, un método deductivo y va de lo general a lo particular. Cuando se llega a un sitio de suceso, allí se examina el sitio, posteriormente vamos a las evidencias, al cadáver, y se hace una serie de procedimientos que ya lo hemos hablado, de una manera metódica, de una manera que los investigadores y la parte técnico-científica tienen que trabajar en conjunto para desarrollar ese abordaje y tener los mejores resultados en cuanto a lo que se está buscando cuando se comete un delito de esta índole, como estamos hablando, que es el homicidio. Evaluativa, porque permite evaluar las evidencias, reconociendo su importancia, su ubicación, su naturaleza, sus cualidades en un sitio de suceso para relacionarlo, ¿verdad? En la comprobación de una participación de un individuo en el hecho punible. Es identificativa, porque va a reconocer si una persona o un objeto es la misma que se investiga, la misma que se busca, a través de las cualidades de algo o de alguien dentro de un grupo. Individualizadora. Bueno, luego de realizar estos respectivos estudios sobre la evidencia física, la criminalística mucho más allá, especifica los elementos de convicción a los investigadores, a un fiscal del Ministerio Público, a un juez ante la sociedad. Bueno, pero aquí, ¿qué sucede? Si los administradores de justicia no toman la decisión correcta, bueno, para la criminalística es transparente, para los investigadores y para los técnicos, porque ellos al realizar su trabajo de la mejor manera bajo estos preceptos, están cumpliendo con lo que está establecido. Si ya una decisión se puede ver manchada por diferentes causas, es cuestión ya de sociedad, es cuestión de criterio de estos administradores que tenemos en nuestros países latinoamericanos y en todo el resto del mundo. Como bien sabemos que hay mucho en juego en parte de corrupción, y por eso es que se tienen las diferentes instancias en los tribunales donde se puede apelar hasta llegar a una decisión ya de un Tribunal Supremo de Justicia. La criminalística como ciencia. Bueno, aquí realmente ya hablamos de que tiene que tener su contenido, tiene que tener un método propio. Muchos de sus procedimientos son tomados de otras ciencias, como la física, la química, la biología, la matemática, y son aplicados
realmente dentro de los procesos para la investigación y el esclarecimiento de los delitos y relacionar a las personas, los delincuentes, con estos delitos que se han cometido. Acá la escuela alemana afirma simple y llanamente que la criminalística es la ciencia de la investigación criminal. Recuerden ustedes ayer que yo comentaba y estaba hablando que la investigación criminal aquí en Venezuela ya la conocemos como la investigación penal, cosa que en otros países no la conocen de esta manera, sino simplemente investigación criminal. El método. La criminalística está constituida por un conjunto de conocimientos y procedimientos propios. Ya eso lo hace ciencia, ¿verdad? Ya no es una manera empírica hasta 800, 1700, con Eugene Bidault, con Lockhart, con todos estos investigadores de una manera empírica que posteriormente esta información la fueron recopilando y la fueron utilizando de una manera ordenada hasta que empezaron a hacer métodos, empezaron a hacer sus principios hasta llegar a ser ciencia, porque la tecnología a medida que iba avanzando, la criminalística y la investigación criminal se iban uniendo a estos descubrimientos. Y evidentemente recuerden ustedes que es como cuando uno ha visto una película de Frankenstein de 1800, 1700, que la ciencia médica tenía que tal vez robar un cadáver para poder investigar sobre las enfermedades, sobre el cuerpo humano, que de cómo estaba constituido nuestro organismo. Bueno, realmente así se va desarrollando y se va adhiriendo la criminalística a los avances tecnológicos y científicos que ha experimentado la humanidad. En la criminalística, sus principales funciones nos capacita para conocer una verdad, para llegar a la verdad, los métodos que tenemos que buscar, nos adiestra para tales cosas. Pero aquí hay unos procedimientos como es la comprobación de esas evidencias, la sistematización de búsqueda en un sitio de suceso hasta el hallazgo y una objetividad que siempre es en busca de la verdad, porque esta objetividad puede inculpar o exculpar a cualquier persona que está siendo sometida a un proceso penal o la puede relacionar o no con un hecho punible. No solo se limita la criminalística a obtener estos indicios, esas evidencias o esos elementos de interés criminalístico, no. Ellos deben ser sometidos a experimentos, a comprobaciones, porque aquí vamos a ver cuando existe la criminalística de campo y posteriormente esos elementos son llevados, remitidos a los laboratorios donde van a existir estos experimentos. Entonces, allí, en el desarrollo de estas labores, se va a conseguir realmente la naturaleza que deben obedecer a una organización metódica y sistematizada de tanto del criminalista como del funcionario como los administradores de justicia. Objeto y finalidad de la criminalística. Son 5 particularmente. Uno es llegar a investigar de manera técnica y demostrar científicamente la existencia en particular de un delito. Si no está demostrado científicamente, estaríamos nuevamente retrocediendo a la época de la Inquisición, que inclusive el procesado era quien cargaba con la carga de la prueba. Hoy en día eso ha avanzado y por eso es que la ciencia es como principal fuente de convicción para los administradores, pero puede ser refutada también la parte científica a través de, ella misma debe comprobar la verdad. Me explico, yo puedo presentar digamos, una experticia científicamente. Una de las partes puede objetarla y se manda a hacer una contraexperticia científicamente, pero con la ciencia es más difícil aún de virtuarla cuando hay fundamentos muy fuertes. Un testigo que no es digamos, una evidencia científica, haya presenciado un hecho y tenga toda la razón, un buen abogado puede hacerlo entrar en contradicción, puede hacerlo entrar en duda, y esto realmente no va a favorecer a la administración de justicia.
Determinar los fenómenos ocurridos para reconstruir el mecanismo del hecho. Sí, vamos a reconstruir algo que sucedió en el pasado, en el presente, para tomar decisiones ajustadas a nuestro ordenamiento jurídico. Aportar evidencia, coordinar técnicas y métodos para la identificación tanto de la víctima como también de los autores, porque la víctima muchas veces no está presente en el sitio de suceso. Sabemos que una persona falleció, fue dada de muerte, está desaparecida, pero no se consigue. Entonces, esto nos puede permitir también tomar decisiones a través, digamos, de otras ciencias que nos vamos a apoyar cuando se consigue una osamenta, por decirle algo, como lo vamos a ver en el transcurso de la ponencia. Aporta elementos de interés criminalístico para conocer el grado de participación de cada uno de los autores. Porque, le pongo un ejemplo, van 3, 4 personas, se consiguen a un sujeto, uno de ellos tiene una discusión, saca un arma de fuego, dispara, pero están cuatro elementos relacionados de un grupo y pudieron haber participado, e inclusive uno de ellos pudo haberle dado el arma de fuego a otra persona para que le disparara al sujeto pasivo. Sí, pero allí al momento de determinar la responsabilidad penal, como son individuales, no a todos los 4 sujetos se les puede aplicar una misma pena ni una misma calificación jurídica sobre ese delito cometido. Bueno, para esto está la criminalística, para determinar la participación de cada uno de estos sujetos activos y sus responsabilidades en el hecho punible. Comenté hace rato un poco de la criminalística de campo, pero ¿qué es la criminalística de campo? Yo soy criminalista de campo, ¿verdad? Porque soy investigador criminal, porque me tocó en muchas oportunidades hacer el trabajo de esta criminalística, que no es nada más que ir al lugar de los hechos, al sitio de suceso, y trabajarlo de una manera sistemática, ordenada, planificada, con los conocimientos técnicos, científicos que esto amerita. Investigar, establecer y colectar, embalar todos estos elementos que van a ser procesados. Esto sobre todo lo aprendí cuando yo me desempeñaba en la División Nacional contra Extorsión y Secuestro, porque muchas veces duramos un mes, 2 meses trabajando en zonas rurales, trabajando en bosques, en selvas, en fronteras, y bueno, se tenía un rescate, como lo vimos las láminas del Congreso pasado, y uno tenía que hacer este tipo de levantamiento de estas evidencias. Y posteriormente iban a ser trasladadas, ¿verdad?, a la criminalística de laboratorio, y está enfocada en el manejo y proceso de estudio de la valoración de estos elementos, aquí donde ellos van a ser identificados, comparados y también de una manera cuantificados. ¿Para qué? Para emitir una experticia que le va a servir al fiscal del Ministerio Público y a un juez para tomar decisiones sobre la culpabilidad o inculpabilidad de una persona. La investigación criminalística, un nuevo concepto que debe ser introducido en nuestro vocabulario, ya que forma parte de la investigación penal y de la investigación criminal. Y es un procedimiento objetivo y aporta a la investigación de los elementos técnicos científicos para el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos que se investigan. Siempre hablamos de una investigación penal, pero la investigación penal está incluida la investigación del criminalista o técnico científico, que es el que va a los sitios, el que trabaja conjuntamente con el investigador y hacen equipo en los sitios de suceso y durante el desarrollo de las investigaciones. La criminalística tecnológica, también tómenlo en cuenta, esto es un nuevo aporte, porque ya hablamos de que la criminalística no es una disciplina tiene otro concepto, ya es ciencia porque tiene un motivo, porque tiene un método propio y se apoya en diferentes ciencias naturales. Y esta va evolucionando a medida que los avances científicos lo van haciendo. También va a depender mucho del país, va a depender de la voluntad del gobierno de turno para también tecnificar a las policías de investigaciones. Y aunque suene un poco
así como algo va a depender de la delincuencia, porque la policía siempre, y tanto el delito como la ley, van detrás de los hechos delictivos. Vamos ajustando nuestra conducta y nuestra ley a estos hechos delictivos. Entonces, si la delincuencia se tecnifica, la policía y la sociedad debe tecnificarse. Porque no puede haber una pena, no puede haber un delito que no esté tipificado como tal, y la policía no puede ejercer una acción que no esté tipificada en esos hechos punibles, no establecidos como tal. Recuerden el principio del derecho de nula pena, nula crimen, sino ley, uno de los principios del derecho. No existe pena si no hay ley, si no está establecido como tal. La criminalística identificativa comparativa es el área de la criminalística encargada de realizar estos análisis de comparación, basado fundamentalmente en el principio de correspondencia, de caracteres, para poder identificar y posteriormente comparar esos resultados. Aquí podemos nombrar áreas muy específicas como es la balística, que la estudiamos ayer, la documentología, áreas muy importantes, lofoscopia y experticia de vehículos. Acá el desarrollo de la criminalística identificativa comparativa es la base fundamental para la investigación de estos delitos. Hay principios de la criminalística que sin ellos no se puede desarrollar una investigación tanto penal como criminal. Y es lo que vamos a desarrollar en estos momentos e ir hablando un poco sobre el tema. Tenemos el principio de uso. Y esto no es nada más que en virtud de la comisión de un hecho punible, el sujeto activo, quien comete el delito, hace uso de un instrumento como medio de comisión, los cuales pueden ser mecánicos, digamos, una herida por arma de fuego, en la fase terminal o de efecto biológico, una violación, porque vamos a buscar recto de semen en el área íntima de la persona afectada. Digo de la persona afectada porque una violación puede ser tanto un hombre como una mujer, legalmente. Aquí en Venezuela existen 3 tipos de violación. Uno que está tipificado en el Código Penal, nuestro Código Penal ordinario, otro que está tipificado en la ley orgánica de la mujer a una vida libre de violencia, como es por lo menos que la esposa, un matrimonio o una unión, el esposo obligue a la esposa o la concubina a tener relaciones sexuales sin el consentimiento, porque esa es la base de una violación, que no haya consentimiento y que haya penetración. Lo físico, bueno, podemos hablar también de acá de un golpear con un martillo a una persona, ya hay un contacto. En lo químico podemos hablar de un veneno o una intoxicación. Todo esto va a generar una producción de elementos de interés. Y este principio se refiere a que el sujeto activo, al emplear estos medios que comenté, el biológico, el físico, el químico y el mecánico, todos van a generar un indicio o una evidencia en el sitio del suceso, en la víctima y en el medio de comisión, e inclusive en el victimario mismo, como es el disparo con arma de fuego, que te va a generar este principio de intercambio o transferencia al momento, como podemos observar aquí en la lámina, de efectuar el disparo. Y lo explicamos ayer, cuando se va a realizar el análisis de traza de disparo. Lo que es el elemento, el medio de comisión al momento del disparo, que en este caso es el arma de fuego, esa llamarada va a quedar impregnada en las manos y en la vestimenta del sujeto. Puede ser el sujeto pasivo o el sujeto activo, y es un motivo de estudio. Y esto es lo que se conoce como el tetraedro de la criminalística, que lo vimos en el día de ayer. Lo otro, los principios, es correspondencia de caracteres. Y esto nos permite establecer una relación existente entre muestras o especímenes en base a un estudio de comparación, un estudio comparativo, con el fin de determinar si derivan de una misma fuente o persona. Explico. Las personas, ninguna persona tiene las crestas papilares iguales, o lo que muchos conocen realmente como las huellas digitales.
No, huella, para que sepan, la huella es lo que se deja en un sitio de suceso de manera involuntaria. ¿Ya? Y una impresión digital, que es lo que podemos ver aquí en la gráfica, es lo que se deja con un fin determinado y rotado. Esta huella que está acá, esto aquí es rotado, podemos ver aquí que hay una rotación. Entonces aquí lo que se hace es buscar el mayor número de caracteres que correspondan con un elemento dubitado. No conocemos su procedencia, con un elemento dubitado. Y allí sí conocemos de dónde procede. Por eso es que hacemos una comparación de caracteres. Esto puede ser, esta impresión, si lo ponemos como huella en un sitio de suceso, nos vamos a suponer que esto no es una impresión, una huella, y puede estar cortado a la mitad, pero estos 4 puntos característicos lo puede tener otra persona, pero no en el mismo lugar que lo tiene la persona que lo dejó en el sitio de suceso. Ustedes les explico cómo se forman estas crestas papilares. De 0 al tercer mes, vivimos en el vientre de la madre, en un sitio acuoso, y estamos en constante movimiento y en roce con las paredes del útero de allí de nuestra madre. Y esta parte acuosa hace que nuestra piel, de tanto movimiento, vayan adquiriendo estas líneas que nos van a identificar, pero nos van a individualizar para el resto de nuestras vidas. ¿Okay? Así más o menos una explicación muy breve de cómo se forman estas líneas y el por qué todos los individuos no tenemos iguales las impresiones, las crestas papilares. Perdón. Principio de reconstrucción de hechos. Bueno, esto es lo que se va a establecer a través de la criminalística, es el estudio de las evidencias, de los testimonios en el sitio de suceso para reconstruir bajo un hecho de control el delito cometido. Por lo general, cuando se pide una reconstrucción de hechos, tiene que estar un tribunal de control, el fiscal del Ministerio Público y el abogado privado o público de la parte procesada. Principio de probabilidad. Esto se va a referir a la estadística en base a los números característicos observados en el estudio de las muestras, con peculiaridades percibidas y analizadas. Cuanto mayor la probabilidad tengas tú de elementos muy característicos, mayor va a ser la probabilidad de certeza de decir que un elemento pertenece a otro y se puede relacionar con un hecho punible. Principio de certeza. Esto va a señalar los indicios, los cuales van a ser objeto de estudio a través de los diferentes métodos del laboratorio para vincular con certeza su existencia, su procedencia. La certeza puede ser positiva o negativa. No necesariamente tiene que ser si esta arma disparó este proyectil. Se puede decir con certeza esta arma no disparó este proyectil por las pruebas balísticas que existen para ello. O sea, la certeza puede ser positiva o negativa, o afirmativa y negativa, perdón. ¿Cuáles son las ramas auxiliares de apoyo a la criminalística identificativa comparativa? La criminalística de campo, balística forense, documentología o documentoscopia, la datiloscopia, explosivos e incendios, la fotografía forense, toxicología, la genética, medicina legal, retrato hablado, antropología forense y la química forense. Todas ellas aportan a esta criminalística elementos de importancia para que comparen e identifiquen los elementos motivos de estudio. Características de esta criminalística: practicar las experticias en documentos, realizar reconocimientos legales a objetos o evidencias, relacionar reconocimientos técnico-legales a vehículos incriminados en hechos punibles, analizar y procesar los rastros e impresiones dactilares, bien sea palmares y plantares. El reconocimiento plantar no se utiliza mucho para la identificación, pero todos nosotros, por lo menos aquí en Venezuela, cuando nacemos, en los últimos años, hace más décadas, perdón, se toma esta impresión de la planta del pie.
y evidentemente se puede hacer una comparación porque lo que van, estos dibujos lo que van es a crecer, ellos no se van a modificar, simplemente van a crecer y una persona que se consiga como parte de evidencia un plantar en un hecho punible, se puede identificar si se tiene estos registros. Y allí se pueden hacer ciertas comparaciones e individualizaciones para luego identificar a los autores o a las víctimas. Establecer la relación existente entre los elementos que intervienen en el proceso del disparo. Lo conversábamos el día de ayer. Es muy importante para esto los elementos motivos de estudio y poder relacionar a la víctima, victimario y el medio de comisión. Procesar y analizar todos los elementos relacionados con la evidencia física, tales como huellas, frenado, colisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué es un reconocimiento técnico? Bueno, consiste en una descripción macroscópica, o sea, a simple vista, de la evidencia física de origen inorgánico. O sea, no puede ser sangre, no puede ser semen, no puede ser un apéndice piloso, no, cualquier otro que no venga de la persona, de forma detallada, de lo macro a lo micro, con sus características específicas, cuya evaluación de sus caracteres no requerirá otro análisis más profundo. Eso es un reconocimiento técnico. Bueno, hablamos un poco de lo que son los análisis comparativos de huellas de calzado. Este peritaje se aplica para la comparación de huellas y de neumáticos, cruentas, polvorientas, bajo relieve o grasientas. Cruenta es que tenga relacionado con restos hemáticos, polvorienta es que esté relacionado bien con un tipo de tierra, con polvo. Bajo relieve o grasienta, bueno, pueden ser grasas, pues, en un accidente de tránsito, aceite, este tipo de sustancias. Y permite establecer si el individuo o vehículo estuvo presente en un determinado lugar. Por eso que hay que primero identificarla y luego compararla. Y así podemos imputarle a una persona su presencia o su relación en un sitio. Para esta comparación, el experto realiza los siguientes procedimientos: una fijación fotográfica a escala real, un moldeado de yeso, como lo podemos ver aquí en las gráficas, debido a que estas huellas pueden ser positivas, huella formada por una sustancia o material cuando es positiva, o negativa, huella que se forma para retirar material o sustancias de la superficie, bien sea un sangre o cualquier otra sustancia, que lo podamos hacer de esta manera. Hay algo que se llama análisis de solución de continuidad, y este es un tipo de análisis en una evidencia física. Son los cortes, orificios, rasgaduras, desgastes o quemaduras que permite estudiar la característica de los bordes producidos por su interrupción, bien sea en la piel o bien sea en tela. Así se puede determinar su forma. La solución de continuidad no es nada más que la interrupción, y a través de esa interrupción y ese análisis de comparación se puede determinar qué lo originó, si es un mecanismo físico, si es químico o si es técnico, si es calor. Por lo menos uno puede ver a una persona que tenga una herida de quemadura, uno puede determinar que fue una llama que lo hizo. Podemos ver una persona que cuando tiene una herida producida por un arma blanca, dice, bueno, eso fue producida por una navaja, un cuchillo, un puñal, una espada, un sable. Hay diferencias técnicas en estos elementos que le estoy mencionando. Bien, aquí podemos determinar hoja de corte, el paso del proyectil disparado por un arma de fuego, la atracción violenta, dónde comienza, dónde termina, el constante uso, su uso constante, dependiendo de la herida. Aquí vemos en la gráfica la hojilla donde ella penetra, hay una mayor profundidad, y posteriormente cuando va saliendo deja de ser profundo. El acoplamiento físico, otro elemento de la criminalística físico-comparativa. Determina si dos segmentos pertenecen a un mismo objeto, considerando las líneas y bordes de la fractura, y se tratan de acoplar, donde una parte es positivo, en la otra parte será negativo, o donde se interrumpe, bien sea por un corte abrupto, ella al momento de unirse, sus extremos deben concordar.
¿Ok? Esto es un acoplamiento físico y bueno, porque inclusive cuando uno golpea una superficie con un martillo o una mandarria, eh, tal vez la percusión o la característica que se deja en el material puede ser parecido, pero no en ambas veces se golpea de igual manera, se golpea con la misma fuerza ni en la misma posición de la herramienta. El análisis de comparación de fibra, esto es importante para determinar si en un sitio de suceso, una violación, tal vez un homicidio, al conseguir una fibra puede ser confundida con un apéndice piloso o es una fibra sintética. Bueno, esto permite comparar, inclusive porque a nosotros un apéndice piloso, un cabello, un pelo, a nosotros nos va a individualizar de las demás personas. Además que hay que determinar si es de origen animal o es de origen humano. Y si es de origen humano, determinar si es de hombre, de mujer. Y a través de estudios de antropología y estudios muy propio de lo que es la comparación de los pelos de animales y humanos, se puede llegar a individualizar a la persona a través del ADN, si es posible obtenerlo del cabello. Hablé hace rato de la análisis de marca de herramientas. Aquí se puede establecer lo siguiente: determinación de la fuente de origen en los delitos de hurto, en los delitos de colisión e inclusive en los delitos de homicidio cuando se utiliza un objeto contundente. Determinación de los signos de violencia presentes en esa evidencia física, puede ser una puerta donde puede haberse utilizado una mandarria, un pico para penetrar y hurtar, bien sea cualquier tipo de bien. Determinación de la etiología de los diferentes tipos de soluciones de continuidad. Es la parte donde nace, cómo se forma. Esto con la finalidad de determinar el tipo de marca, las cuales pueden ser impresiones, mellas de destornilladores, de cuchillo y del material o de la herramienta que tenga una composición más dura que el elemento que se utilizó. El barrido criminalístico, muy conocido como el barrido electrónico, es buscar, colectar evidencias físicas que son imperceptibles a la vista. Para ello se utiliza una aspiradora eléctrica, un modelo que podemos ver acá, en espacios como vehículos, habitaciones, en una cama, buscando elementos que los investigadores no se percataron de que allí pueden estar. Pues. Eso se utiliza un cepillo o una escobilla o brocha con la finalidad de detenerlo y absorberlo, y posteriormente son procesados y pueden ser comparados biológicamente con muestra que se le toma a una persona, a un sospechoso, también la sustancia estupefaciente y otros materiales que pueden ser objeto de esta comparación y de esta individualización y posteriormente una comparación. Determinación de autenticidad y falsedad se aplica por lo generalmente en prendas de vestir, medicamentos, alimentos, juguetes, electrodomésticos. Esto para proteger la identidad intelectual de las marcas, delitos de estafa con dinero falso. Y bueno, y no solamente que el estudio de las particularidades individualizantes de cada uno de los objetos que les mencioné. Para la balística forense, ya sabemos que aplica métodos y técnicas con el objeto de investigar a las armas en sus diferentes fases y también es relacionada con homicidio para poder determinar su participación en el hecho punible. La documentología es el estudio integral del documento desde el punto de vista de su autenticidad o falsedad, sobre todo en los delitos de estafa. Aquí podemos ver la parte fisioquímica que puede ser sometida al papel, porque esto es un tema muy interesante, que es muy bueno desarrollarlo. En los delitos de estafa pueden venir relacionados por homicidio, puede venir también relacionado con un suicidio que aparezca una nota. Bueno, se puede establecer también y estudiar la caligrafía de la persona, etcétera, etcétera. Explosivo. Bueno, aplica los conocimientos y métodos, técnicas de investigación post-explosivos producidos por los mismos e igualmente los incendios, a fin de localizar los cráteres, focos y demás evidencias y determinar sus orígenes en temas de seguro, en temas de inclusive de homicidio para desaparecer ciertas evidencias
esta investigación es fundamental y son personas muy preparadas en la parte de siniestros. Sistema de identificación forense. Esto nos permite identificar primero individualizar a una persona y luego identificarla inequívocamente a personas vivas como muertas, personas que están putrefactas. Una de las técnicas a través de la dactiloscopia se propone la identificación de la persona a través de sus impresiones dactilares, estas crestas papilares que le hablé, que son intintadas y posteriormente son traspasadas a una planilla que van a ser estudiadas a través de su fórmula decadactilar para poder identificar a las personas viva o muerta, como le dije anteriormente. La genética forense, aquí es el estudio biológico del material biológico, como la saliva, semen, sangre, pelo y otros tejidos, que aquí van a permitir, cuando permiten la extracción del ADN, del ácido desoxirribonucleico, mediante los métodos de investigación que tiene la criminalística de laboratorio para poder determinar lo que se llama la huella genética en nosotros los individuos. La antropología forense, para ir culminando, es el estudio médico legal relacionado con la persona fallecida y con las personas vivas también, por medio de la examinación y el estudio de los restos del esqueleto. Aquí se puede determinar sexo, edad, estatura, traumatismo, tiempo aproximado de muerte, causa de la muerte. En estos tiempos tecnológicos donde las empresas privadas, normalmente aquí en Venezuela y en muchos países donde el gobierno en las avenidas tienen calles, tienen sistema de camarografía y se pueden captar el delito. En Venezuela por lo menos no basta simplemente con decir yo conozco a esa persona que sale en el video dándole muerte o robando a otra. No, porque el testigo se puede equivocar, el testigo lo puede hacer de una manera dolosa de resentimiento para inculpar a X o Y persona como responsable del delito. Eso tiene que ser sometido a un estudio antropométrico por parte de la antropología forense y determinar a través de sus estudios y de sus análisis y de sus comparaciones si la persona existente en el video tiene o le corresponde la misma característica proyectada con la persona sospechosa. ¿Okay? Entonces, para ir finalizando, vamos a hablar de lo que es la inspección técnica en búsqueda de osamentas. Vamos a ver este video, que ahora sí lo puedo comentar porque no hay mayor sonido. Esto fue hace muchos años en un caso que trabajé de dos personas víctimas de un homicidio hoy en día un homicidio y hoy en día femicidio, las cuales tuvimos información de que fueron amarradas tanto el esposo como un inspector jefe jubilado en ese entonces en un estado del oriente del país, que fueron amarrados en una finca, maniatados con alambre de púa, luego lo incendiaron y lo incendiaron. Entonces nosotros tuvimos parte aquí de este homicidio con una información, fuimos a procesarla y a través de la parte de interrogatorio. Mira, a mí no me parece. En el momento en que estoy dirigiendo la investigación, fue en la subdelegación del Paraíso, y empezamos a conseguir los osamentas, pero que quedaron de ellos. Ya habían transcurrido 2 años del hecho punible. Empezamos a conseguir restos. Estos restos tienen que ser el procedimiento que se establece como tal. Claro, aquí esto no fue en la ciudad. Esto sucedió en una finca. Quedaba a 2 horas de la población, y con las herramientas y con la logística que teníamos en ese entonces pudimos procesarla. Hicimos lo que se debe hacer en ese caso, extender una sábana, empezar a colectar los elementos, los restos óseos que se conseguían allí,
no se ha caído la transmisión, sino simplemente, ya con esto finalicé, procesar, recabar tierra, hay que cernir tierra para poder llevar y analizarla, etcétera, etcétera, y hacer todo el procedimiento de esta investigación. Posteriormente tenía que ser individualizado porque íbamos a conseguir allí tanto las osamentas del hombre como de la mujer, ¿sí? Ahí teníamos que individualizar y posteriormente identificar, pero eso no lo hacíamos los investigadores, que en este caso fuimos los que actuamos allí, ¿no? Yo no tenía esa competencia, eso tenía que haber, eso tuvo que haber sido hecho y fue hecho por antropólogos especialistas en esa área. Y el caso, bueno, realmente se pudo resolver, se procesó a las personas que estaban, que fueron involucradas y responsables del delito, y bueno, se pudo llegar a hacer justicia en cuanto a eso. Bueno, ahora sí. Para finalizar, me voy a despedir con esta reflexión que dice así: el tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar. Benjamin Franklin. Y este tiempo de ustedes que utilizaron en esta ponencia y en este congreso es un tiempo invertido, y el conocimiento que hemos compartido a través de sus preguntas, a través de sus análisis, realmente es enriquecedor para todos ustedes y para mi persona. Gracias por su atención y que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias, comisario John Tovar, por su exposición.